¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Ciudad de los Libros. Hoy es un episodio muy especial, puesto que tenemos a una persona que ustedes tienen tanto tiempo como a nosotros de conocernos, más de 10 años, pero es quien está detrás, el creador del programa, nuestro productor, un gran amigo, amistad, trabajo, compañerismo, apoyo moral, porque nos has apoyado mucho a todas. Realmente ha sido lindo y qué bueno hoy poderte dedicar este programa para hablar contigo y que pues toda la gente que todos estos años nos ha seguido y que ve el programa, pues te conozca, ¿no? Mario, bienvenido, qué gustazo de verdad que hoy podamos conversar de ti y de un tema tan importante como es deudas. Gracias, Carmenita. El libro se llama Deuda Cero y es un libro que ha escrito Mario Menéndez. Con Mario lo estamos hablando fuera de cámaras precisamente de que alguien, un joven o uno mismo quiere adquirir algo y es difícil, muy difícil adquirirlo sin deuda. Cuando nuestros padres, yo me recuerdo mi papá era alérgico a las deudas. O sea, él si tenía el dinero iba y lo compraba, si no, no lo compraba. Y ahora vemos que es que sin deuda no se puede comprar. Y es más, a los jóvenes hasta les piden historial crediticio, o sea, historial de deudas y cómo pagan. O sea, el mundo dio un vuelco radical. Antes era importante quien tenía la plata y la pagaba. Y ahora es importante quien tiene un historial crediticio de deuda. Ese era un poco un Quijote, el estar hablando de esto, ¿verdad? El hablar de que la deuda no es lo mejor para la vida. Hay gente que tiene hasta sus teorías, ¿verdad? Que es mejor trabajar con el dinero de otros y es imposible darle las vueltas a la rueda de la economía si no es a través de la deuda. Pero resulta que sí, que hay un principio bíblico, que es no le debas nada a nadie. Y está escrito hace miles de años. Y pareciera como si alguien lo ve y dice, ah, los antiguos, ¿verdad? Como pensaban antes, esto ya no aplica, ahora ya somos modernos, pero resulta que los principios bíblicos son eternos. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, hay más de 2350 versículos en la Biblia que hablan acerca de finanzas. Wow. Y yo le pregunto a las personas, ¿cuántos conoces de esos? Hay más indicaciones de cómo controlar nuestras finanzas, quizás de lo que habla de otros temas. O sea, si hay algo espiritual en la vida, es controlar tus finanzas. ¿Por qué es importante controlar las finanzas? Porque resulta que tus finanzas, tu dinero, es tu sangre, es tu vida. O sea, si lo pensás, ¿cómo te ganas tu plata? Vendiéndole a alguien tu tiempo o vendiendo tu esfuerzo. Si eres un empresario, estás metiendo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en tu negocio. La gente desayuna, almuerza y cena su negocio o su Ujú. trabajo. Tu familia vive por tu esfuerzo. O sea, ¿y qué te están pagando? Al final es tu tiempo, es tu vida. Entonces tu dinero es sagrado, es porque representa tu vida. Quiere decir entonces que si una persona está endeudada, realmente lo que debe es la vida. Porque si tú piensas, bueno, ya voy a salir, solo me faltan unos 20 años nada más de pagar. O sea, significa que antes que hayas vivido esos 20 años, ya tu tiempo le pertenece a otro. Pregunto, ¿es eso libertad? No, para nada. Y hay un refrán que, o sea, uno lo dice todo el tiempo en la vida, le debe el alma, le debe hasta el alma, pues, o sea, Literal, sí debes el alma porque resulta que tu alma es donde están tus emociones, tu alma es donde están tus pensamientos, ¿verdad? Porque somos seres espirituales. Mira, cuando nos muramos, nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir pensando y vamos a seguir existiendo, aunque nuestro cuerpo esté metido en una caja, porque somos seres espirituales. ujú. Entonces, esa alma obviamente sí es herida. Yo lo puedo decir de primera mano, lo viví cuando yo sufrí una quiebra financiera. De ahí surgió todo. No vayas a pensar que yo tenía planificado en mi vida escribir libros sobre finanzas y sobre deudas. Yo soy un productor, soy publicista de profesión, soy un comunicador social. Por supuesto, un comunicador puede escribir de cualquier cosa, pero no era mi tema las finanzas. Era una persona común y corriente, mal administrador, o sea, desordenado, con varias tarjetas de crédito. Era el hombre común en ese sentido. Hasta que un día yo estaba como dueño de mi propia agencia
Mi agencia se llamaba Lambda Publicidad, estaba en el edificio Géminis 10 en los años 90. Teníamos buenos clientes, ganaba mucha plata, pero así como ganaba, también corría riesgos altos. Y uno de los riesgos que corre un publicista es que el publicista es mancomunadamente responsable de las deudas de sus clientes. Entonces, por ejemplo, tú eras mi cliente y yo te sacaba tus anuncios, bonita creatividad, tú feliz vendiendo tu producto o tus servicios. Y yo estaba muy contento de que siendo un jovencito ya tenía yo años de experiencia y estaba teniendo éxito con mi empresa, pero no contaba con algo, que de pronto un cliente mío sacó un doble página central en prensa libre. Y Ujú. yo estaba feliz porque te ganas una buena plata, te ganas 20%, 25%. Si en aquella época un anuncio, me recuerdo yo, página completa costaba en aquella época, me acuerdo como 12,000 quetzales. Entonces te ganabas el 25%, pues ya con volumen, Claro, 20%, 25%, entonces era bonita plata. Y si el cliente sacaba 10 veces el anuncio, platita segura para adentro. claro, claro. Entonces solo tenías que atender bien a tus clientes, pero no contaban con algo, que ese cliente me dijo, no me gustó el anuncio, no vendió, ni un apartamento vendí, así que no te voy a pagar. Y yo me reí al principio, pensé que era una broma. Y mira, ahí empezó mi pesadilla, Carmina. No sé qué sucedió, pero ese cliente de verdad hasta sacó una pistola, así como quien dice, anda a cobrarle a otro, ¿verdad? Ah, Y gente mafiosa metida, digamos, dentro de los negocios. Y yo tuve que perder esa plata, no pude hacer nada. Y entonces el medio me cobró a mí. Me dijeron, usted es mancomunadamente responsable, pague. ¿Cómo nos va a pagar? Y ya me hicieron mi plan de pagos. Entonces, el hombre que decía, yo me jactaba, yo decía, yo no le debo nada a nadie, yo prefiero no sacar cosas por abonos y esas cosas, a mí no me gustaba. Y yo oía también de mi abuelo, de esa costumbre de no endeudarse. Lo hablábamos contigo fuera de cámaras. Los viejitos, esos sí sabían hacer negocios, esos que eran nuestros abuelitos para arriba, esos eran diferentes, era gente honorable que con un apretón de manos hacía negocios, no se metían a deudas, pero nuestras generaciones ya fueron metidas al sistema bancario y ya le lavaron a uno el cerebro de que uno no puede vivir sin deudas. Sin embargo, yo mantenía ese principio, pero no contaba con que iba a entrar esa deuda. Y luego otro cliente me falla al poco tiempo. Era un cliente de radio, me acuerdo. Yo soy locutor también, hago producciones de radio y me falló. Y otros miles más. En cuestión de 6 meses, Carmina, yo me había endeudado con miles. Me fallaron como 4 o 5 clientes, pero ahora entiendo que era un plan de Dios. Entiendo que él me quería enseñar a mí algo que yo creía que yo tenía bajo control. Muchos empresarios, muchas personas creen que tienen su vida bajo control, pero no tienen el control de nada. El único que tiene el control de todo se llama Dios. Entonces, a través de la deuda, de esa cosa tan horrible llamada deuda, porque lo veo ahora sí. Yo conocí la miseria, o sea, conocí el perder todo, el cerrar la empresa, quedarme con un montón de muebles que no me servían para nada en mi casa, yo solito, platicando yo solo. Me acuerdo 4 meses de inactividad total, no tenía las fuerzas o la forma, después de haber sido dueño de mi propia empresa, de ir a pedir empleo. Era bien difícil porque yo llegaba a una agencia de publicidad a pedir trabajo y me decían, ¿dónde ha trabajado? En mi propia empresa, con todos estos ajá. clientes. Entonces me miraban como una amenaza, entonces no me daban trabajo. Entonces yo ya estaba como fuera del mercado, pues ahí, esos 4 meses, yo no produje nada, no facturé nada y en ese momento fue cuando de veras yo sentí que toqué fondo. Ahí toqué fondo. Cuando toqué fondo, yo le oré a Dios. Eh, la fe cristiana la he tenido desde chiquito. Mi abuelo nos hablaba de Cristo. O sea, siempre ha estado Cristo en mi vida, pero Ujú. hay un momento que tenés que tener un reencuentro personal. Ya no una cuestión religiosa de que voy a la iglesia, sino algo adentro. Y entonces yo tuve que tomar una decisión. Yo le dije, Dios, o, o me llevas me ayudas a pagar las deudas, pues, porque esto es un infierno. Yo salía
y ahí estaban sentados, en mi sala de espera estaban sentados los cobradores, uno tras otro, de solo empresas grandotas. Una cosa terrible, y yo me desesperé tanto que no supe qué hacer. Y le oré a Dios. Y entonces cuando le oré y le dije, me siento el hombre más inútil del mundo porque mi pobre esposa solo me llegaba a dejar las facturas y yo no podía pagarlas. Y entonces Dios me habló a mi corazón y me dijo, así te quería, inútil, me dijo, porque inútil te voy a hacer útil. Yo no, al principio, Carmina, de veras, yo pensé que me estaba volviendo loco. En ese tiempo de quiebra, yo me acerqué más a Dios. O sea, le dije, toma el control de mi vida, yo hago lo que querrás, pero sácame de la deuda. Ese fue mi pacto. Hago Ujú. lo que querrás, pero sácame de este infierno. Y empecé a obedecer los principios. Me dieron un curso, como precisamente parecido a Deuda Cero, y empecé como un niño a obedecer, paso por paso. Me tuve que humillar, tuve que puro parvulitos, empezar otra vez a hacer las cosas en orden. Es un cambio de fe individual, pero no es como mucha gente dice es que se sentó a esperar que le llueva maná del cielo. Tenés que ser un actor de cambio, porque si no, de nada sirve la fe. Totalmente. Yo no pagué el curso, mi hermana me bendijo y me dijo, Mario, yo miro que tú estás mal, me decía, estás mal. Y yo no le hablaba nada de mis finanzas a mi hermana, mi única hermana mayor que yo. Y yo le decía todavía con mi orgullo, no, estoy bien, le decía. No, tú estás mal, me decía, tú necesitas un curso. ¿Un curso de qué? De finanzas, me decía. ¿Y dónde qué curso? Le dije, yo tengo un curso buenísimo, me dijo. Yo ya lo recibí y es en la iglesia tal. Ah, no, de iglesias no me hables, le dije. Yo estaba ausente de la iglesia hacía 2 años. Y le dije, no me hables de iglesias, le dije, porque si es de iglesia, te apuesto que hay dinero por medio, porque en las iglesias solo de dinero te hablan. Y entonces me dijo, mira, sí, el curso es pagado, me dijo, pero ¿sabes qué? Yo te voy a sembrar, me dijo. Entonces yo, no, si yo sembrado ya estoy, le dije, no, hombre, no seas tonto, me dijo, te voy a sembrar, yo voy a pagar, pues. Y entonces ella pagó el curso de Mariel y mío. Me acuerdo que costaba como 80 quetzales por persona, y te incluía tu libro y toda la cosa. Y cuando yo llegué a ese tema, a ese seminario, yo dije, ojalá, yo iba orando en el camino y le dije, Dios, no importa lo que yo tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Pero por favor, sácame de este infierno, yo ya no aguanto. Voy a obedecer todo, no me importa lo que me piden. Pero yo no contaba con que el primer capítulo, ¿sabes de qué se iba a tratar? Del diezmo. Entonces, cuando el hombre empezó a hablar de eso, dije, oh, Dios, me van a hablar otra vez de Malaquías, me van a decir que traiga los diezmos al alfolí. No, no, yo pensé que iban a darme algo más interesante. Y entonces casi me paro y me voy. Estaba bravo, estaba frustrado. Y el Espíritu Santo literalmente me agarró de ese lugar y yo no me pude parar. Yo me quedé así, me dio vergüenza pararme y agradezco no haberme ido. Te digo una cosa, cuando salimos de ahí, le dije a Mariela en el carro, vamos a empezar a diezmar. Pero decidí empezar a diezmar el peor día de mi vida, Carmina. Cuando me registré no tenía ni un centavo. O sea, ¿Se de puede verdad, dar sin tener, Mari? eso me pasó ese día. Yo quería darle a Dios lo que no tenía. Mira qué jocoso el asunto. Y me recuerdo que pasamos viendo a mi mamá, porque nos quedaba en el camino. Y cuando nos despedimos, mira, las mamás se huelen todo. O sea, aunque no les contés, ellas solo te miran y ya saben. Y mi mamá me acuerdo que me metió un billete en la bolsa. Y yo me asaltó mi mamá, pues, cuando se despidió de mí. Y cuando yo vi en el carro, me acuerdo yo que me había echado 100 quetzales. Yo, qué vergüenza sentí. O sea, dije, wow, mi mamá ando, yo tan viejo y a estas alturas mi mamá ayudándome. Yo tenía tal vez como 29 años, yo me sentí avergonzado, pero agradecí porque no tenía ni un centavo. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos con Mariela a la casa? Lo primero que le dije a Mariela es, por favor, anda a comprar algo. Te lo confieso con humildad, no había nada que comer en mi casa ese día. Nunca faltó. Hay un versículo en la Biblia que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nunca faltó un plato en mi casa, no sé cómo. No Ujú. había plata. Y entonces Mariel va y compra y le digo, o sea, lo primero es, dame los 10 quetzales respectivos. Solo mira a la miseria que yo había llegado.
Agarré 10 quetzales y dije, este va a ser mi primer diezmo, nuestro primer diezmo. Y como no teníamos iglesia, agarramos un botecito, lo forramos y le pusimos diezmo, puros niños. Ujú. Y nos agarramos de las manos con Mariel y echamos esos 10 quetzales ahí en ese botecito y yo lloré. Y le dije, Dios, qué miseria la que tengo, que eché 10 quetzales de un billete de 100 quetzales que mi mamá me regaló, ni siquiera era ganado. Pero Carmina, decime, ¿cómo pasó que yo no tenía ni un centavo? Decido en mi corazón diezmar y Dios me provee para el diezmo en ese mismo rato. Y de ahí Claro. para adelante, Carmina, eso pasó hace muchos años. De ahí en adelante, te lo puedo decir con el corazón en la mano y con sinceridad. Nunca me ha faltado para darle al Señor. Ujú. O sea, ahí se abrió el chorro otra vez. A mí me cerraron el chorro y yo lo agradezco porque me enseñaron una gran lección. Ahora a mí me toca transmitir esa lección. De eso se trata ese libro, porque no puedo estar en todas partes hablando de esto, pero lo que Claro. sí puedo hacer es poner los libros a la disposición. Me encanta dar conferencias de esto y la gente cambia. La gente me dice, nunca había visto las cosas como tú las ves y me gusta, me agrada, me anima. Y la gente ha reordenado sus finanzas. Gente que estaba súper endeudada empezó a detestar la deuda. Se dio cuenta que en la Biblia dice, no le deban nada a nadie, sino mejor ámense unos a otros. Otro que dice, el que pide prestados es esclavo del que le presta. Y uno dice, pero si estos versículos yo los leí ni me di cuenta que existían. Para mí ahora esos son tesoros. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien viene, por ejemplo, aquí en Estados Unidos me dicen, aquí tú no eres nadie si tú no tienes crédito. Tú no Exacto. vas a poder vivir en Estados Unidos sin crédito, no eres nadie porque el sistema aquí es con créditos. A ti te califican aquí tu crédito y si no tienes buen crédito no te dan nada. Carmina, nosotros ya tenemos años aquí en Estados Unidos y hasta el día de hoy no hemos adquirido un solo centavo de crédito. Sí se puede. Son mentiras. ¿Cómo una persona que te está escuchando en este momento, que tiene mucha deuda, que tal vez no tiene estabilidad laboral o todo lo que gana lo usa para pagar y dice, yo cómo voy a hacer para salir de acá? ¿Cómo salgo de este pozo en el que estoy metido? Yo lo que le digo a las personas es pare el sangrado ya, o sea, los primeros auxilios. Los primeros, no, usted no se va a curar si usted viene de una guerra y está baleado, no se va a curar en un ratito, pero lo primero que hacen para que no se muera es ponerle un torniquete para parar el sangrado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa ya no te endeudes más, ya quítate esa filosofía de vida. Eh, si un empresario me dice a mí, no, 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 estás loco, yo solo con el dinero de otros trabajo. Yo he visto amigos míos que pensaban así, de un Ujú. día a otro quebrar y quedarse en la miseria. Mucha gente para pagar deuda adquiere más deuda y entonces solo va acumulando más deuda, porque es el mismo sistema, que no está mal. A ver, si una persona no tiene para pagar y se organiza y lo sabe hacer, lo que pasa es que es como, ya lo recibiste y ahora aprovecho y gastan más, porque liberan una deuda y piensan que el pago es pequeño. Entonces, ¿qué se necesita? Mucha fortaleza, fuerza de voluntad. ¿Qué se necesita para que las personas rompan ese ciclo? Es cambiar la mente. Mira, si tú no crees en los principios de Dios, esto te va a sonar como una perfecta estupidez. Ujú. Si crees en los principios de Dios y querés que Dios te bendiga, entra en su rollo, entra en su sistema. Y entonces él te garantiza. Yo le digo a la gente, ahí en el libro lo digo, este sistema de Dios es garantizado, ¿sí? Garantizado o le devolvemos sus deudas. ¿Verdad? Ujú. Y la gente se ríe y dice, ay, si las deudas ya las tengo, ok, bueno, pone a prueba a Dios. No, esto no es un hombre el que te lo garantiza, esto es Dios. Piensas en esos principios y los pones en práctica, te van a resultar. ¿Por qué? Porque no es magia, es rendirle el corazón a Dios, es ser humilde, es decir, Dios, yo reconozco que tú me diste mi capacidad de trabajo, mi familia, todo me lo has dado tú. Y yo en agradecimiento inteligente, yo reconozco lo que tú pides. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y te empieza a bendecir. Eso lo que va a hacer es que te va a enamorar más de Dios porque te vas a dar cuenta que cuando tú le obedeces a Dios, Dios sí se manifiesta en tu vida, en tus finanzas. Si nuestras finanzas, Carmina, trabajamos para ello desde lunes, algunos hasta sábado, algunos trabajan de lunes a lunes, no paran.
Si nosotros nos dedicamos a eso, quiere decir que nuestras finanzas sí son muy, muy, muy importantes. Entonces, pongámosle atención a este tema. Si les interesa más del tema, adquieran el libro y léanlo. Y sí le quiero decir a nuestra audiencia que es un libro muy dinámico porque lo vas como, o sea, eso, que tiene un lenguaje muy coloquial, es como escucharte hablar. O sea, el libro realmente está escrito de forma coloquial, no es un libro técnico en lo más mínimo, tiene las citas bíblicas que te ponen en contexto con cada uno de los principios que vas dando. Y lo que me gustó también es que tienes de ahí la parte como de comprensión de lectura, que es muy importante, que haces un cuestionario, un espacio para notas, porque después de cada capítulo hay un espacio por si alguien quiere anotar algo. Está muy, muy rico de leer, muy fácil de leer. Es como un cuaderno de trabajo, si lo ven, el formato es realmente un cuaderno de trabajo. Y yo siento que esto es bien importante para que lo vayan a buscar. Mario, ¿dónde se encuentra disponible? En nuestra casa, supongo. La ciudad de los libros nunca hubiera subsistido si no hubiera sido porque de Museo creyó en Así. nosotros desde el principio. Y Carlitos, aparte de creer en nosotros como la ciudad de los libros, creyó en mis libros. Y me dijo, Marito, si yo tengo una sección cristiana. Me dijo, ¿qué pasa? Que no me das tus libros. Y yo dije, wow, qué honor con tener ese espacio ahí. Agradezco mucho ese apoyo. Y gracias a Dios, mucha gente a través de las tiendas de museo ha adquirido su libro, ¿verdad? Y han logrado tener acceso a estas enseñanzas que son tan básicas, tan sencillas, sencillas aquí en la mente, pero difíciles en el corazón. Para mí es un honor que mi amiga Carmina haya leído este libro Al y contrario, Mario, ha sido un honor y de verdad que, bueno, nosotros hemos tenido otras conversaciones por otro tipo de cosas personales, problemas que ustedes me han apoyado muchísimo y demás. Y creo que el principio es el mismo en un problema personal, salud, por ejemplo, como es en finanzas. Es aceptar a Dios, dirías, realmente, para aceptar ese cambio, para que los cambios se den. Qué bueno que lo escribiste. Muchísimas gracias por haberme pedido que lo leyera y que lo conversáramos. Definitivamente tienen que ir al museo a buscar la copia de este libro y leerlo. No se olviden, Deuda Cero de Mario Menéndez. Es un excelente regalo también si quieren apoyar a algún familiar o algún amigo sin necesidad de decirlo, no lo digo yo, léelo y compartirlo. esa es una buena idea y es una bonita manera de decirle a alguien que lo aprecias, sí, especialmente, por ejemplo, uno con los hijos, con algún pariente muy cercano que uno le tiene confianza en estos temas, uno quiere lo mejor para los suyos. Y yo, olvídate, o sea, mis hijos saben de esto y yo creo que la mejor herencia que les estoy dejando a ellos es este conocimiento, ese temor de Dios y esa saber que su vida diaria en sus finanzas sí tiene que ver con Dios, totalmente, totalmente. O sea, esa es la puerta para acercarse más a Él y darse cuenta de que aun que una persona se quede sin trabajo, aunque una persona se quede sin negocios momentáneamente porque tiene que pasar esa prueba, porque la vida es así, si está agarrado a estos principios, la va a pasar bien. Lo importante no es si pasas o no pasas problemas, lo importante es con quién los pasas. Claro. Y estás agarrado del más grande, vas a estar tranquilo. La provisión, yo vi en ese testimonio que doy, yo vi la provisión tocar a mi puerta. Ujú, ujú. Cuando me sentía tan inútil de que no tenía negocios, tocaba la puerta y Dios me mandaba mi provisión cuando no podía yo por mí mismo. Ese es el tipo de cosas que aprendes. Aprendes a conocer a un Dios proveedor, a un Dios que te tiene paciencia, que te perdona, pero también que espera de ti, que corrijas la plana y también que le enseñes a otros, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Así que gracias Carmenita, un abrazote hasta allá y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Mario, y recuerden seguirnos en La Ciudad de los Libros. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en nuestra casa en el museo para que adquieran todos los libros y estén pendientes para el próximo episodio de La Ciudad de los Libros. Gracias, Mario, nuestro productor. Lo han conocido. Dios los bendiga.